En este vídeo vamos a ver cómo configurar y cómo usar Google Sheet como base de datos para nuestros proyectos de Python. Mi nombre es Tony, soy ingeniero de software y estoy especializado en temas de automatización de procesos y digitalización de empresas. Así que si tú crees que te puede interesar este tema, te recomiendo que te suscribas al canal para estar atento de los proyectos que vamos subiendo, sobre todo en Python. Y en este caso vamos a ver Google Sheet para usarla como base de datos para nuestros proyectos. Google Sheet quizá no sea la opción más interesante para proyectos grandes, de gran envergadura, de almacenar muchos datos, pero para otros proyectos creo que tiene mucho sentido, tiene muchas ventajas, entre ellas que es bastante fácil de usar, es gratuita y bueno, es muy accesible también para el negocio. Si estamos creando un proyecto es bastante fácil de dar permisos para que el negocio pueda ver la base de datos. Si queremos darle permisos de edición también es bastante posible y es muy intuitivo porque al final es igual que una hoja de Excel. Así que para mí tiene muchas ventajas y yo en varias ocasiones pues, lo he usado. En este vídeo vamos a ver el paso a paso de cómo configurarla y cómo usarla. Así que sin más nos vamos a ir al ordenador y lo primero que vamos a hacer es configurar Google Sheet. Bueno, lo primero que vamos a hacer es acceder a Google Cloud Console. Para ello lo único que necesitamos es una cuenta de Gmail y bueno, googlear Google Cloud Console y acceder a la plataforma. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Aquí, como veis, tengo un proyecto creado que es Newsletter Python. Aquí voy a hacer un poco de spoiler. El próximo vídeo que voy a traer al canal es de un proyecto creando una newsletter, simplemente usando Google Sheet y unos cuantos scripts de Python. Así que si estáis interesados, pues ya sabéis. Nos vamos a crear un proyecto nuevo y le vamos a poner pues proyecto prueba mismamente. Le vamos a dar a crear. Una vez que se nos ha creado vamos a cambiar de proyecto a nuestro proyecto de prueba. Lo siguiente que vamos a hacer es activar las APIs para nuestro proyecto. Lo podéis hacer desde aquí, desde el acceso rápido, buscando aquí APIs. Yo le voy a dar aquí a APIs y servicios. Le vamos a dar a habilitar APIs y servicios. Y una vez aquí vamos a buscar las APIs que vamos a necesitar habilitar para nuestro proyecto, que en este caso van a ser las APIs de Google Sheet y de Drive. Vamos a buscar primero la de Google Sheet. Una vez que la hemos buscado le vamos a dar y por último le vamos a dar habilitar. Una vez que se ha habilitado vamos a volver a APIs y servicios. Vamos a volver a habilitar API y vamos a buscar ahora la API de Google Drive. Y vamos a hacer el mismo proceso y la vamos a habilitar. Una vez que hemos activado estas dos APIs nos vamos a ir al apartado de credenciales y lo siguiente que tenemos que hacer es crearnos una cuenta de servicio. En la parte de abajo le vamos a dar aquí administrar cuentas de servicio y vamos a clicar en Create Service Account. Aquí le vamos a dar un nombre. Esta dirección de correo electrónico va a ser importante porque le vamos a tener que dar acceso a nuestra hoja de Google Sheet para que pueda interactuar con nuestro script de Python. Le vamos a dar a crear y continuar y en el paso 2 y 3 le vamos a dar a continuar. Ambos son opcionales. Una vez que hemos creado nuestra cuenta de servicio, lo siguiente que tenemos que hacer es crear unas claves. Para ello le vamos a dar aquí a los tres puntitos en la parte de acciones y le vamos a dar a administrar clave. Una vez aquí le damos a agregar clave, crear clave nueva y la vamos a crear en JSON. Le vamos a dar a crear y este JSON lo vamos a guardar en la carpeta donde tengamos creados los archivos de nuestro proyecto, donde tengamos nuestros scripts de Python. Le vamos a dar a guardar. Vale, y lo que respecta a la configuración en Google Cloud ya tenemos todo hecho. Ahora simplemente el JSON que teníamos, como hemos dicho, lo guardamos en la carpeta de nuestro proyecto y nos vamos a copiar esta cuenta de servicio, nos la vamos a copiar porque ahora la vamos a necesitar. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir Google Sheet para crearnos una hoja de cálculo. Vamos a crear una en blanco, le vamos a dar un nombre a esta hoja, le vamos a poner test y el nombre de la hoja le vamos a poner sheet test. Una vez creada nuestra hoja de cálculo, nuestra Google Sheet, lo que vamos a hacer es darle acceso a nuestro Service Account. Para ello le vamos a dar aquí en la parte superior derecha y le vamos a dar a compartir. Vamos a poner el email que habíamos copiado de Service Account y le vamos a dar enviar. Una vez hecho esto, nuestro Service Account ya tendrá acceso a esta hoja de Google Sheet. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es crear la estructura de nuestra base de datos. Vamos a crear pues los campos que queramos que nuestra base de datos tenga. Le vamos a poner, por ejemplo, un campo que va a ser nombre, otro campo puede ser fecha y le vamos a poner un campo que va a ser el campo UID, que va a ser un campo que vamos a usar después para filtrar. El UID va a ser un identificador único de cada fila, de cada registro en nuestra base de datos. Ahora vamos a ver también cómo crear este UID. Vale, y una vez que tenemos hecho ya todo esto, ahora sí nos vamos a ir a Visual Studio a empezar a crear nuestro código. Bueno, y como veis aquí en la carpeta de mi proyecto Google Sheet Database tengo creados 4 archivos, uno que es un txt donde está información de cómo configurar la API de Google Sheet. Están todos los pasos que hemos hecho anteriormente. Tenemos
un archivo de Python que es Google Sheet Action, que es una clase con todas las acciones que nos interesa de Google Sheet. Ahora vamos a entrar más detalle en ella. Tenemos aquí el archivo que no hemos descargado, el archivo .json, que son las credenciales de nuestro service account. Y por último tenemos el script de nuestra aplicación. Bueno, vamos a empezar a explicar por la clase que tenemos creada de Google Sheet. Lo primero que tenemos que hacer es, si no hemos trabajado nunca con la API de Google Sheet, es instalar la librería que nos permite interactuar con ella. Entonces tenemos que hacer pip install gs-preadd. Así tal cual lo tenemos. Le vamos a dar a instalar. Yo lo tengo instalado, así que me dirá que todo está correctamente instalado. Una vez que tenemos esto, ya podemos trabajar con la API de Google Sheet, teniendo nuestro JSON y teniendo nuestro service account. En nuestra clase tenemos el método init, que es donde vamos a hacer el login en nuestra cuenta y a nuestra hoja de Google Sheet para poder abrirla y para poder manipularla. Entonces, para hacer el login tenemos que hacerlo con el objeto gspreadd.serviceaccount y como parámetro le tenemos que pasar el file name, que ha sido el archivo que no hemos descargado previamente. Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir nuestra Google Sheet, que le tenemos que pasar como parámetro el nombre de la hoja de cálculo, que en este caso, si lo recordamos, era test. Y por último tenemos que referenciar la sheet con la que queremos trabajar, la hoja con la que queremos trabajar, que en mi caso era test prueba. Y después los métodos que tenemos creados aquí en la clase de Google Sheet son las típicas acciones que se hacen en cualquier base de datos, como puede ser leer, escribir, actualizar. Entonces, como veis, para leer tenemos diferentes métodos. Tenemos el método get, que le tenemos que pasar el rango que queremos que lea de nuestra hoja y nos va a dar una lista con los valores de esa fila del Excel, de la Google Sheet. Tenemos el get all records, que para esta he creado un método específico que es para obtener todos los valores. Para obtener todos los valores de nuestra hoja hay dos métodos posibles, que está el get all values, que esto nos va a devolver una lista de listas, y el get all records, que es el que yo recomiendo usar y el que a mí es más sencillo de manejar, que es una lista de diccionarios, y cada diccionario representa una fila de la Google Sheet, siendo el key la columna y el value el valor de esa columna. He creado un método también para tener la posibilidad de leer por UID, que es el identificador único que asociamos a cada fila. Entonces, si veis, este método también es bastante simple. Lo único que hacemos es obtener todos los valores de nuestra Google Sheet. Aquí obtenemos una lista de diccionarios y aquí lo que hacemos es que con la librería Panda vamos a filtrar por el ID de usuario, que es este UID, y esto va a devolver el data frame de Panda. Entonces aquí ya lo podemos manipular a nuestro gusto, podemos obtener un valor en específico, podemos convertir esto a una lista o podemos convertirlo a un JSON, y eso es en función de lo que nos interese hacer. Y para el caso de la escritura he hecho lo mismo que en la lectura. Se puede escribir por rango o se puede escribir pasándole el identificador único y nuestra lista. Por último tenemos este método que para mí es muy interesante y es el de obtener el último rango con información. Entonces, si estamos creando una tabla, como por ejemplo la que hemos definido anteriormente, que en este caso tenemos 5 columnas, el siguiente rango disponible sería este para poder escribir aquí. Entonces ese método lo que hace es obtenernos este rango para poder pasárselo a la función de escritura y que nos pueda escribir la siguiente información en la siguiente fila vacía disponible. Y bueno, ahora vamos a hacer algunas pruebas en este script aquí que nos hemos creado. Para ello, pues obviamente tenemos que importar nuestra clase. Yo he importado también la librería de datetime y he importado también esta librería de UUID, que es la que vamos a usar para crear nuestro identificador único. Para ello hemos creado aquí una función que se llama pues el generador de UID, y a través del cual pues le pasamos los parámetros necesarios, y esto pues nos va a devolver un UID único. Lo que hacemos aquí es crear el UID y aquí pues creamos el objeto. Como hemos comentado anteriormente, aquí le tenemos que pasar el nombre de nuestro JSON de credenciales, que lo tenemos aquí arriba definido. Le tenemos que pasar el nombre de la sheet, que lo tenemos arriba definido también, y el nombre de la hoja. Entonces aquí el proceso es bastante sencillo. Vamos a hacer una prueba de escritura, le vamos a pasar el rango y el value. Vamos a usar este método para obtener la última fila disponible para escribir información.
Entonces vamos a crearnos nuestro array de array, que es lo que le tenemos que pasar para que nos actualice la información de la fila. Entonces le vamos a pasar un nombre, le vamos a pasar una fecha también, que le vamos a pasar la fecha esta pues que hemos creado anteriormente, convertida a string. Le vamos a pasar un lugar, vamos a pasar el tiempo soleado y por último le vamos a pasar el UID. Y por último lo que tenemos que hacer es llamar al objeto Google que hemos creado aquí y al método writeData para escribir los datos en la última fila disponible, pasándole el rango que hemos obtenido aquí y pasándole el value que hemos creado aquí. Así que vamos a ejecutar este script de Python, lo vamos a guardar primero con control S y ahora pues vamos a escribir aquí python app.py y como veis aquí tenemos ya la información creada. Tenemos el nombre que le hemos dado, la fecha, el lugar, el tiempo y el UID. Como veis es una ristra de caracteres alfanuméricos separados por guiones. Entonces esto lo que hace es que nos sea mucho más simple filtrar. Si tenemos este UID podemos filtrar pasándole este parámetro. Vamos a ejecutarlo de nuevo para que veáis que nos consigue bien el último valor activo. Lo vamos a ejecutar otra vez de nuevo, 3 veces, para que se vea cómo pues realmente obtiene la última fila vacía y le introduce los valores. Como veis estos parámetros son todos los mismos porque esto no lo he cambiado. Pero el UID sí que es diferente porque la función se ejecuta cada vez que se ejecuta el código. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar otros métodos diferentes de nuestra clase de Google. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podemos obtener todos los valores, es decir, que nos lo imprima por pantalla para ver cómo nos lo imprime. Y lo vamos a ejecutar. Y como veis, como comentábamos anteriormente, nos devuelve una lista de diccionario donde el key es el nombre de la columna y el value es el valor asociado a esa columna y a la primera fila con valor. Y como veis, si le damos a que nos imprima la longitud del array que nos devuelve este método de getAllValues, nos dice que el tamaño del array es 3 y eso corresponde pues a las 3 filas de datos que tenemos aquí en nuestra base de datos de Google. Y por último vamos a probar el método de update. Vamos a copiar este UID, nos vamos a venir aquí, vamos a borrar esto y vamos a escribir google.write data by UID. Si no me equivoco, a este método simplemente le tenemos que pasar el UID y los values que queremos actualizar. Entonces el UID le vamos a pasar el que hemos copiado, le vamos a pasar este UID y aquí esto lo vamos a cambiar, aquí le vamos a poner otros valores, Juan, y le vamos a pasar value. Vamos a ejecutar este código. Vale, ahora sí me ha funcionado, me estaba fallando porque la clase Google Sheet tenía un error en el método para actualizarlo por UID. Aquí le estaba pasando el values, se lo estaba pasando como un array, entonces estaba viendo como 3 arrays. Le he quitado los corchetes, ya funciona bien. Aquí este método se podría mejorar porque aquí le estamos pasando esto de forma hardcodeada, le estamos pasando que el rango es de A hasta E. Entonces para nuestra base de datos, tiene solo 5 campos, pues va desde la A hasta la E. Pero si fuese hasta la I, pues aquí habría que cambiar y en vez de poner E habría que poner I. Esto se podría modificar para no tener las letras hardcodeadas, pero bueno, de momento yo lo he creado así. Como veis, nos ha modificado los datos con los que le habíamos puesto. También nos ha modificado el UID. Esto puede ser algo que no queremos que nos lo modifique y que nos lo deje como lo teníamos. Entonces aquí en lugar de pasarle uno nuevo le pasaríamos el mismo que ya teníamos. Pero bueno, esto ya es en función de la aplicación que quiera hacer cada uno. Esto sería todo por este vídeo. Si ha quedado alguna duda me la podéis dejar en los comentarios. Como digo, si os interesa todo este tema de crear proyectos con Python, suscribíos porque el próximo vídeo que voy a traer va a estar muy interesante y va a ser usando este mismo código, va a ser usando Google Sheet como base de datos y vamos a crear una newsletter solo usando Python y Google Sheet como base de datos. Así que lo vamos a dejar por aquí, espero que haya gustado y nos vemos en un próximo. Chao.